¿Qué tal, CryptoRockers? ¿Cómo estamos? Buenos días. Vamos a repasar un poquito cómo funcionan los niveles en el día de ayer y actualizaremos, como todos los días, los niveles para la operativa del día de hoy. Vale, Bitcoin, pues simplemente ayer, tal como comenté ya en el vídeo, la única opción que yo veía era la posibilidad de que el precio, pues como estamos en una perspectiva bastante bajista, era que llegara hasta la zona del value area y desde aquí pudiéramos también hacer un short. Fijaros que llegó perfectamente. Esto fue a eso de las 4 de la tarde. Yo más o menos el vídeo lo lancé pues por esta zona de aquí, con lo cual de aquí el precio pues fue hasta la zona baja del DVA, perdón, del value area, y a partir de aquí pues continuamos en movimiento bajista, con lo cual no es un gran movimiento. Si hubiéramos entrado aquí pues tendríamos, bueno, no es un gran movimiento ni tan mal, un 2,5%. Desde esta zona aquí un short es un movimiento bastante interesante, con lo cual pues bueno, fijaros cómo tocó perfectamente y nos dio esta opción de short en el día de ayer en el Bitcoin. En Ethereum, que Ethereum es es la complicada porque está la tía haciendo un rango de narices, pues nada, Ethereum simplemente, fijaros, se mantuvo en este rango. O sea, espectacular para la gente que hace pools de liquidez de Ethereum con USDT. Fantástico porque se continuó en esta zona de aquí y fijaros cómo fue respetando los niveles, tanto del value area inferior como del tipo más VPOC, y estuvo constantemente peleando esta zona y hasta que al final la atravesó, ¿de acuerdo? Con lo cual, pues nada, operaciones también aquí, esto sí que creo que es bastante poquito. Vamos a ver, es un 1%. Bueno, si hubiéramos cogido un 1%, 1%, 1%, 1%, pues ni tan mal tampoco. Vale, eurodólar. Ayer eurodólar, pues bueno, bastante impracticable. Ya lo comenté también en el vídeo de ayer, que era complicada porque estaba en una tendencia, bueno, pues lógicamente muy bajista después de la caída que pegó. Y lo que vimos es que la única opción que había, como comenté en el vídeo ayer, era que el precio llegara a esta zona de aquí o incluso el BIPOC y a partir de aquí continuar el short. Y el precio pues básicamente ni llegó a testear esta zona, con lo cual también eurodólar ayer era imposible. De hecho, yo ayer no operé nada porque no lo vi nada claro. Después de la resaca de toda esta caída, pues bueno, hay que dejar que el precio consolide y hoy sí que veremos que tendremos tendremos dos zonas y la primera zona ya veréis que será en esta zona, una zona estrechita, con lo cual aquí hoy sí que podremos jugar un poquito más. Vale, y si nos vamos al oro, sí que dio un movimiento interesante, que fue este de aquí, ¿vale? Fijaros, ¿no? Que hizo perfectamente, lo comenté en el vídeo anterior, ¿no? Del día de ayer, que el precio puede llegar hasta la zona baja de value area para rebotar y continuar un movimiento bajista. Con lo cual, pues esto ocurrió tal cual. ¿De acuerdo? Vale, vamos a cambiar los niveles, vamos a poner los niveles al día de hoy y vamos a ver qué pasa. Vale, pues así es como van a quedar los niveles en el día de hoy. Si nos vamos a Bitcoin, pues bueno, ahora tenemos dos value area completamente definidos, el principal y el secundario, ¿de acuerdo? Entre los dos pues tenemos un rango estrechito también de 2,54%. Y bueno, básicamente pues mantenemos esta narrativa completamente bajista y lo que podríamos tal vez ver pues es lo mismo que vimos ayer, ¿no? Algún tipo de retest tal vez en estas zonas de aquí o incluso en esta zona de aquí donde se unen los dos value area, ¿de acuerdo? Aquí estaría una zona interesante donde podríamos llegar a ver retest si es que el precio, pues eso, llega hasta esta zona de aquí, ¿de acuerdo? Pero vaya, básicamente los puntos interesantes para hacer un poquito de scalping serían este punto de aquí y este punto de aquí, ¿de acuerdo? Con lo cual aquí se podría dar alguna operación e intentar buscar continuación bajista, ¿de acuerdo? Buscar pues ahora mismo tal vez este mínimo y ir a buscar mínimos anteriores donde podamos ver pues esto, operaciones un poquito más largas y las mantenemos en el tiempo. Yo estoy en una operación abierta desde hace unos días, ¿de acuerdo? Y pues mi objetivo está un poquito más abajo, está en esta zona de aquí, más o menos 20.500 por ahí, con lo cual, pues si no estáis en ninguna operación, tal vez podéis encontrar un punto de entrada en esta zona de aquí. Lo mismo Ethereum sorprendentemente está aguantando mejor el tipo que Bitcoin. A medida que Bitcoin va cayendo, Ethereum pues se va haciendo unas pequeñas mechas, pero luego enseguida se recupera, ¿de acuerdo? Con lo cual, pues bueno, está aguantando un poquito más. Y también, ¿no? El Ethereum, pues por un lado tiene este order block en esta zona de aquí, que bueno, me extrañaría mucho que llegara hasta aquí, viendo la perspectiva del mercado, pero bueno, si llega hasta aquí, pues esta sería una buena zona de entrada. Y si no, pues tal vez un apoyo en el value area o en el tipo más VIPO, que ahora mismo para mí es la zona más interesante que tiene Ethereum, pero también ya vemos que estamos trabajando un rango estrecho, porque después de esta gran caída, pues se mantiene bastante el rango, ¿de acuerdo? Si nos vamos al eurodólar, pues bueno, el eurodólar está aún medio complicado. Sí que tenemos dos áreas muy definidas, ¿vale? La primera que fue donde se mantenía el precio después de la caída del anuncio de Powell y el día de ayer que si os fijáis, pues el precio lo que hizo fue un rango, ¿de acuerdo? Entonces, en un principio pensaba que podríamos tener aquí bastante operativa interesante en este value area,
¿de acuerdo? Pero es un rango muy estrecho, estamos hablando de poquitos pips, ¿de acuerdo? Estos son, pues eso, 17 pips, ¿no? Entonces, marcando nuestro riesgo-beneficio con el stop, que tendríamos que darle mínimo 5 pips, pues bueno, algo se podría hacer, pero son operaciones pues, medio risquis porque son muy estrechitas, ¿de acuerdo? Aquí, pues hoy en la narrativa del día de hoy respecto a lo que hemos ido viendo en estos días es que en time frame superior de 4 horas, pues sí que es cierto que se ha roto este fractal, muy poquito, ¿vale? Muy poquito, con lo cual yo aún no considero una rotura, con lo cual la narrativa en 4 horas sigue siendo alcista, ¿de acuerdo? Luego tenemos esta zona de aquí que ha sido una corrección, ¿no? Dentro de, de toda esta zona alcista ha hecho una corrección hasta la base, con lo cual hasta que no rompamos claramente no puedo decir que estemos bajistas, así que tenemos, pues igual que ayer, una narrativa medio complicada. Fijaros que se está generando un rango y habrá que ver qué hacer. Hoy también tiene pinta que el dólar tampoco va a ser demasiado sencilla de operar, a no ser que dé un movimiento claro, ¿no? Hasta una zona de estas de aquí y ahí ya podamos buscar retest, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, un movimiento que rompe hasta esta zona azul y si vuelve a retestear esta zona de aquí, pues tal vez podríamos pensar en longs, ¿vale? Porque estamos viendo un cambio de tendencia bastante más claro. De momento no hay nada definido. Y en el oro, pues estamos un poco en una situación parecida, ¿no? Fijaros que ayer tuvo este escape, volvió otra vez a esta zona de aquí, tenemos dos value areas bastante definidos. Este es BIPOC que lo tengo que situar mejor. Ah, no, este BIPOC va afuera porque se ha quedado en esta zona de aquí. Tenemos un BIPOC y un BIPOC, ¿de acuerdo? Y lo que vemos pues es esto, que ahora mismo no queda muy claro qué va a hacer. Si me fijo en una hora en Market Cypher, sí que tengo la sensación, ¿no? De que lo que quiere es más bien subir, ¿no? Lo que pasa es que habrá que ver qué fuerza tiene, ¿no? Qué tanta fuerza tiene para subir y si lo que va a hacer es intentar empezar a corregir toda esta área de aquí, ¿de acuerdo? También 4 horas veníamos después de esta caída, aquí se empezaron a generar diferentes fractales y lo que vimos que estábamos en una perspectiva de cambio de tendencia y el precio ha ido a buscar casi la base. En este caso sí que no ha roto absolutamente nada la parte inferior, con lo cual también podemos seguir diciendo que realmente estamos en un movimiento aún alcista y ahora lo que podríamos ver es que el precio vuelve a recuperar toda la pérdida del día de antes de ayer, ¿no? Entonces, pues bueno, habrá que fijarse mucho en Market Cypher y buscar operaciones. Aquí lo mismo, una operación posible podría ser si el precio finalmente decide romper al alza y hacer este movimiento y cuando rebote en este value area, a partir de aquí coger un movimiento alcista. Vale, chicos, pues esto es el día de hoy. Como siempre, estaré subiendo los niveles y posibles operaciones al Discord VIP. Y los que estéis interesados en aprender a utilizar estos niveles para cualquier asset y poder hacer vuestros propios análisis y, bueno, pues aprender a operar con estos niveles, pues que sepáis que el día 1 de cada mes empiezo un intensivo que dura un mes, donde explico cómo hacer la operativa con el método Atenea y, bueno, como ya vais viendo, casi todos los días tenemos una serie de operaciones muy interesantes. Que vaya bien, Let's Rock Crypto, hasta luego, chao. ¿Te gustaría hacer trading pero acabas de aterrizar en el trading o tienes pocos conocimientos de análisis técnico y pues querías empezar a profundizar en ellos? Te recomiendo que hagas uno de mis cursos como el Road to Sky, donde aprenderás a analizar el gráfico y coger seguridad en tu operativa. Y si lo que quieres no es solo empezar desde cero, sino además profundizar más, tener más estrategias pros, indicadores pros, un contenido mucho más potente, lo que te recomiendo en este caso es que elijas el Road to Universe. Y para analizar y crear gráficos como los que te he presentado hoy a través del método Atenea, en este caso lo que te recomiendo es que hagas el intensivo que hacemos cada mes. Hacemos un intensivo donde te voy a explicar cómo operar con este método que está basado en SMC y Market Profile y te va a ayudar muchísimo a hacer operaciones brutales en intradía. Para todo ello, lo único que tienes que hacer es ir a mi web realcryptorocks.com y podrás elegir el curso que mejor se adapta a ti. Nos vemos en clase. Let's Rock Crypto. Hasta luego. Chao.